La mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso, miércoles 28 de julio del año 2021. Hay un conocido refrán que estoy completamente seguro usted conoce. Este dice así: de que la perra es brava, hasta los de la casa muerde. Viene a cuento esto por las palabras pronunciadas hace unos cuantos días por el almirante secretario de la Marina Armada de México. En una mañanera, en ese foro desde el cual no sé si decir, se dirige, se administra, se instruye o simplemente se hace demagogia de una manera burda frente a la nación entera. Esto de la nación entera es un decir, porque cada día que pasa, menos y menos mexicanos muestran interés alguno en este espectáculo fársico de las mañaneras. Sin embargo, en un hecho inusitado que cae dentro de lo que hace unas semanas señaló, el almirante Ojeda tuvo a bien decir que en las escuelas militares a sus estudiantes se les enseñaba valores, ética, amor a la patria, respeto, etcétera, etcétera. Y eso daba por resultado que no había funcionarios públicos honestos. En realidad, la palabra correcta, el adjetivo correcto es honrados, pero él, con el poco dominio de su español, dijo: no hay funcionarios públicos honestos. Esto, ante la mirada, no sé si aprobatoria o no, habrá especialistas en lenguaje no verbal que podrán determinar si el presidente, al escuchar estas palabras, estaba exhibiendo su aprobación plena o simplemente su sorpresa. Pero el hecho es que el almirante secretario de Marina Armada de México estaba diciéndole al país entero, frente o a un lado del presidente de la República, su jefe, le estaba diciendo que tanto él como los integrantes de su gabinete y la burocracia toda eran un atajo de corruptos, y que solo los que habían estudiado o los que estudian en las escuelas militares, que el número no es menor, y van desde preparar mecánicos en aviación, preparar personal, oficiales para la Marina y también para el Ejército, la Fuerza Aérea, etc. Solo ellos y solo ellos eran honrados. A la fecha, es decir, unos días después, todavía el presidente de la República no ha acusado el golpe de esas palabras lapidarias del almirante. ¿Qué significa esto? ¿En verdad el presidente de la República estará de acuerdo con el secretario de Marina que en la burocracia o en la estructura del sector público federal todos son una bola de corruptos y evidentemente, dado que él es el primer servidor público de la nación, también sería corrupto? Nada ha dicho, lo cual su silencio implica condescender y aceptar las palabras del secretario de Marina. Pero vamos a suponer que por prudencia o por una supuesta habilidad política, el presidente hubiera instruido al almirante a pronunciar esas palabras con miras a descalificar a todos los servidores públicos civiles, todos los funcionarios públicos civiles, y él, por supuesto, fuera de esa calificación, eran una bola de corruptos
y que solamente él y los cuadros militares que se han ido apoderando merced a la condescendencia y complicidad del presidente de las principales áreas de la administración pública. Yo no acepto como válida esa opción. Mi impresión es totalmente la contraria. El almirante, secretario de la Marina Armada de México, no es la primera vez que lanza palabras como estas que dije hace unos minutos. Hace unas semanas dijo, refiriéndose al Poder Judicial, que prácticamente el enemigo estaba en casa, dando a entender que por más esfuerzos que hicieran ellos, las Fuerzas Armadas, para capturar a delincuentes y ponerlos ante el Poder Judicial, en un comportamiento contrario a la labor que esos honrados servidores públicos desempeñan, les daban la libertad a los delincuentes para que se reintegraran a las filas del crimen organizado y también a las del crimen desorganizado. ¿Qué es lo que dejan ver las palabras del almirante Ojeda? Una condena, vamos a decir, selectiva a ciertos integrantes de la estructura del sector público. ¿O en verdad piensa el almirante que solamente los integrantes de las Fuerzas Armadas son honrados, tienen valores éticos que les permite desempeñarse con probidad y una gran entrega y eficiencia a servir a los mexicanos? ¿En verdad alguien podría aceptar esa ingenuidad, por no llamarla de otra manera? Una vez más, difiero yo de quienes así piensen. Yo tengo la impresión que la Marina, y es conocido, se publicita una y otra vez con una frecuencia que ya parece peligrosa, se publicita que entre las Fuerzas Armadas hay una fuerte división entre el ejército, integrado por las Fuerzas Armadas de aire y de tierra, tienen diferencias aparentemente insalvables con los integrantes de la Armada de México. Se dice además que la Armada cuenta con el respaldo casi irrestricto y total de las Fuerzas Armadas y el gobierno norteamericano. Ellos, los marinos, son honrados, son capaces y gozan del aprecio y de una altísima valoración por parte de las Fuerzas Armadas y el gobierno norteamericano, mientras que por el otro lado, el ejército y la Fuerza Aérea, por supuesto, incluida ahí, porque no hay una secretaría específica de la Fuerza Aérea, son un atajo de corruptos y cómplices de los criminales. De ser así, ¿qué busca obtener el secretario de Marina? ¿Qué busca con esas palabras donde arreó parejo desde el presidente de la República hasta el más humilde y sencillo de los servidores públicos? ¿Acaso el mensaje que está enviando es la idea de los norteamericanos, tanto de las Fuerzas Armadas de ese país como de su gobierno, que el ejército, sus altos mandos y la burocracia, incluyendo al presidente de la República, no merecen la mínima confianza y en consecuencia deben ser echados del aparato gubernamental? ¿De eso se trata entonces aquí? De una, pues vamos a decir, de una llamada de atención por parte de la Secretaría de Marina Armada de México, tanto al presidente de la República y sus funcionarios, corruptos todos, porque no precisó el almirante, junto con los integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea, de tal manera que implícitamente se pretende decir
que quienes deberían gobernar entonces por sus valores, por su entrega a la patria, por su honradez, deben ser los marinos mexicanos? ¿De eso se trata entonces? ¿De un amago de asonada, so pena de que se daría si no hay medidas drásticas en lo que se refiere a despedir a los corruptos, que son no solo los integrantes de la estructura del sector público, sino también de los mandos del ejército? Ese es el mensaje que ha querido enviar el secretario de Marina. Y de ser este el mensaje, ¿cómo es posible que el presidente haya mostrado su aquiescencia ante este señalamiento implícito y no haya tomado la menor medida disciplinaria, no solo ordenándole callar al almirante, sino despidiéndolo? La verdad es que en los tiempos que corren, la fuerza que ha tomado el ejército ya preocupa a algunos, y parece que entre ellos, los preocupados, se encuentra el almirante secretario de Marina Armada de México. Y la pregunta surge inevitable: ¿se manda solo el almirante Ojeda? ¿Es capaz él de pensar que está por encima del presidente de la República y del ejército para decir hace unas semanas que el Poder Judicial es una cueva de sinvergüenzas, que es el enemigo en casa frente al combate contra el crimen organizado? Y al no habérsele hecho caso, reitera su acusación, pero ahora más precisa, y dice que los servidores públicos, no hay uno solo de ellos honrado. ¿De qué se trata esto? ¿Acaso estamos en la víspera de un conjunto de medidas a tomar por el almirante secretario de Marina Armada de México, contraviniendo la norma constitucional que los altos mandos de las Fuerzas Armadas, sean Ejército, Fuerza Aérea y Marina, deben ante todo mantenerse con prudencia, respeto a la investidura de su comandante supremo y también, al menos en público, de los funcionarios públicos de la estructura del gobierno federal? O quizá efectivamente sus palabras son una llamada de atención delicada pero fuerte al presidente de la República. ¿Usted qué piensa? Como diría Agustín Lara, piénsele bien. Por lo pronto, gracias, y lo espero mañana jueves, aquí en la Mañanera de Ángel.